Hola, esto es Real Biopolítica. Acá tienes el Stonehenge de Checoslovaquia, justamente en los alrededores de la capital de Praga. Sí, han descubierto una estructura circular de hace 7000 años cerca de Praga, es más o menos años 5000 antes de Cristo. Acá tienes una vista aérea de la estructura circular de Vinor, es el Stonehenge, el círculo de Vinor. Está cerca de Praga. Acá se muestran sus tres entradas separadas. Acá puedes ver las tres entradas separadas de Vinor. Ahí está. Eh, Sucede que los arqueólogos que realizaban excavaciones cerca de Praga han descubierto los restos de esta estructura neolítica. Es mucho más antigua que Stonehenge, e incluso que las pirámides egipcias. Disculpa, se trata de un enigmático complejo conocido como el Círculo de Vinor. Hace casi 7000 años, durante el Neolítico Tardío o Nueva Edad de Piedra, o sea, antes de la Edad de los Metales, una comunidad agrícola local, sí, una comunidad agrícola local, se reunió en torno a este edificio circular, aunque aún se desconoce su verdadero propósito. No sé, todavía se desconoce. Bueno, el círculo excavado posee alrededor de 55 metros de diámetro. ¿Sí? 55 metros de diámetro. Ese es el círculo. Lo puedes ver aquí, ese círculo. Bueno, es casi tan largo como la torre inclinada de Pisa y sería obra de la cultura caracterizada como la cerámica de Stroker o la cerámica ornamentada, la cual floreció entre los años 4900 y 4400 antes de Cristo. También conocida como la cultura del Danubio Medio, la cerámica Stroker es la sucesora de la cultura definida por la cerámica de bandas, identificada a través de un importante centro arqueológico del Neolítico Europeo en Europa Central. La influencia de la cultura de la cerámica Stroker se desplegó en los territorios actuales de Polonia, el este de Alemania y el norte de la República Checa. Ahí lo puedes ver. Se superpone con la cultura de Lengyel al sur y la cultura Rosen hacia el oeste. O sea, había varias culturas ahí. Bueno, y ya hemos visto anteriormente aquí en Radio Política que muchas de esas culturas provenían de un ancestro o de un grupo de ancestros comunes. Y que muchas veces estas culturas eran conquistadas y reemplazadas por otro linaje masculino, ¿no? Que se superponía y reemplazaba totalmente al linaje conquistado. De tal manera que aparecían Abrams, puros Abrames. Sí, aparecía un Abraham europeo que creaba su propia tribu, ¿no? Y tenía, sus descendientes aparecían ahí, se esparcían y tenían todo un territorio de sus descendientes, pero había otro Abraham, por otro lado, muy distinto a ese Abraham, que entraba al territorio, que tenía también una descendencia tremenda, sus descendientes se ponían fuertes y entraban a ese territorio y reemplazaban a todo este linaje de este Abraham, de este primer Abraham. Lo reemplazaban completamente, desaparecía el linaje. Y así pasaba varias veces. Cada 2000 años, cada 1500 años pasaba algo así. Y bueno, ya vamos, ¿cuánto? 2000 años, 2500 años creo, de la última vez que esa superposición de Abraham pasó. Y ahora, ¿qué harán con la tecnología? Quizás pase lo mismo. Los pinchazos que esterilizan dicen algo. De eso ya hemos hablado aquí, en Radio Política. Puedes entrar a mi canal y también a mis canales clandestinos. Odyssey, BitChute, Telegram, ahí lo vas a encontrar. Bueno, hasta ahora su equipo ha recuperado fragmentos, ¿no? El equipo de este distrito, el equipo de estos arqueólogos checos, han recuperado fragmentos de cerámica, huesos de animales y herramientas, ¿sí? Herramientas de piedra en el relleno de la zanja. Los restos orgánicos, datados mediante carbono 14, ayudan a determinar la fecha de construcción de la estructura circular y las vinculan con un asentamiento neolítico descubiertos en la cercanía, que también son de esa misma época. Acá puedes ver los estratos. Esos son los estratos. En base a eso pueden saber cuál es el, el, el momento, la data cuando se originan estos monumentos.
Las gentes que fabricaron la cerámica Stroket son conocidas por construir otras estructuras circulares en la región de Bohemia, de la República Checa. Sus aldeas agrícolas sedentarias, ubicadas en la intersección de la Polonia contemporánea al este de Alemania y el norte de la República Checa, consistían en varias casas largas, que eran grandes estructuras rectangulares que albergaban de 20 a 30 personas cada una. Pero el conocimiento de la construcción en estructuras circulares comenzó a cruzar las fronteras de varias culturas arqueológicas y diferentes comunidades decidieron construir este tipo de estructuras circulares en la Europa central. Y acá quiero que anotes esto, mira. Sucede que tiene tres entradas. Acá puedes ver las tres entradas. Quiero que lo veas bien. ¿Recuerdas la película que hicimos que comentamos sobre Guerreros del Mundo Perdido? Había un triángulo ahí, ¿no? Ya, bueno, aquí están las tres puntas del triángulo. Acá lo puedes ver. Que justamente es un cubo de Saturno. Claro, parece la marca Volkswagen, ¿no? Esas tres líneas que confluyen en el centro de la circunferencia. Bueno, esas tres líneas tienen mucho que ver con el cubo de Saturno. Eso ya hemos hablado aquí, ¿no? Son los vértices del cubo, sí, del cubo de Saturno. Esta gente adoraba a Satán. Saturno es Satán. Y el cubo es un símbolo de él, un símbolo de este poder. ¿Es? Así, entonces los adoraban, ¿no? Eso estaba dedicado a Saturno prácticamente. Y lo que vimos en Stonehenge, en Durham Walls, cerca de Stonehenge, estaba dedicado a la diosa Istar, porque tenía ocho vértices. Eso también hemos hablado aquí, de política. Bueno, este parece que no está dedicado a Star. Este parece que está dedicado a Saturno, porque esas tres rayas forman un triángulo que a la vez son una parte, ¿cómo te digo? Son una de las representaciones del cubo de Saturno. También se representa como una bola negra. También. También como un hexágono. El cubo se representa de varias formas. Recomiendo ver la película que comentamos, Guerreros del Mundo Perdido. Ahí hay esta representación del cubo de Saturno, con las tres rayas confluyendo en este vértice, en este punto, en un punto, ¿no? Que es la parte del cubo. Bueno, para que veas que desde hace mucho tiempo hay ese contacto entre esas élites y esas entidades. Bueno, las estructuras constructivas circulares son la evidencia arquitectónica más antigua de toda Europa. Sí, esas estructuras que se han encontrado son las más antiguas de toda Europa. Bueno, vistas desde arriba, las estructuras circulares consisten en una o más zanjas anchas con varios huecos. ¿Sí? Una o más zanjas anchas con varios huecos que funcionaban como entradas. La parte interior de cada estructura circular probablemente estaba revestida con postes de madera y tal vez con barro cubriendo los huecos. Se han encontrado cientos de estas estructuras circulares en toda Europa central, pero todas datan de un lapso de solo 2 o 3 siglos. Si bien su popularidad a finales del Neolítico es clara, su función aún está en duda. En el año 91 se encontró una estructura circular más antigua conocida de Alemania, también correspondiente a la cerámica Strokat, llamado el Círculo de Gosset. Aquí está. Este es el Círculo de Gosset. Lo estoy mostrando acá. Tiene 75 metros de diámetro y tenía una doble empalizada de madera, ¿no? Y 3 entradas. Ya hemos hablado de que en Stonehenge, ¿no? Encontraron justamente una forma de medir el tiempo. De eso también hemos hablado aquí, que era de 3 semanas. Quizás las 3 entradas sean los segmentos de tres semanas y también sean los vértices del cubo de Saturno, en su versión piramidal, ¿sí? En su versión triangular, de ese cubo de Saturno, del cual también hemos hablado también aquí en Radio Política. De hecho, en gráfico todavía en ese video sobre Guerreros del Mundo Perdido.
hecho gráfico de eso. Bueno, entonces eran 3 entradas. Sabíamos que son 3 semanas. El mes está compuesto por 3 semanas. En el mundo antiguo era así, 3 semanas. Era un mes. Entonces, de repente, las 3 entradas, aparte de una representación, una, una conmemoración a esta entidad que es Saturno, que es Satán, que es el dios que tenía la guadaña, ¿m? Aparte de ser eso, también eran, era la forma como segmentaban el tiempo de este calendario en 3 semanas. Bueno, debido a que dos de las entradas corresponden con el amanecer y el atardecer durante los solsticios de invierno, es el 21 de junio, y el solsticio de verano, el 21 de diciembre, una interpretación del círculo de Goseg es que funcionó como una especie de observatorio o calendario. Era un reloj astronómico. Las estructuras circulares probablemente combinaban varias funciones, siendo la más importante la socio-ritual, los rituales sociales, los rituales en forma masiva, para que la gente socialice y asimile una ideología, una cosmovisión que las élites les estaban inculcando. Es probable que esas edificaciones en círculo se construyeran para reuniones de un gran número de personas, tal vez para conmemorar eventos, eventos importantes para ellos como comunidad, como ritos de iniciación, fenómenos astronómicos o algún tipo de intercambio económico. Dado que las gentes que las construyeron solo tenían herramientas de piedra con las cuales trabajar, los tamaños de estas estructuras circulares son bastante impresionantes, pues por lo general tienen alrededor de 60 metros de diámetro, o la mitad de la longitud de un campo de fútbol. Bueno, sin embargo, se sabe poco sobre las personas mismas, ya que se han encontrado muy pocos entierros que pudieran proporcionar más información sobre la vida de estas personas hace 7 milenios. Bueno, aquí tienes. Estas son las excavaciones. Se ve que están excavando bastante. Un harto trabajo. Un harto trabajo. Bueno, después de 3 siglos de popularidad, las estructuras circulares desaparecieron repentinamente del registro arqueológico alrededor del año 4600 a.C., pero estuvieron activas por 300 años, proliferando por toda esta zona, y de un momento a otro simplemente desaparecen. Los arqueólogos aún no saben por qué se abandonaron este tipo de edificaciones, no lo saben. Pero teniendo en cuenta que más de una cuarta parte de las mismas encontradas hasta la fecha se halla en la República Checa, van a realizar una investigación futura a fondo, similar a la que se lleva a cabo aquí, como estás viendo, en Vinor, para poder resolver el misterio que la rodea. ¿Cómo fue que desapareció de un momento a otro esta tradición de estas edificaciones, ¿m? De relojes astronómicos? ¿Por qué? ¿Ya encontraron otra forma de medir el tiempo? ¿Y cómo empezaron y cómo suplantaron esa forma de medir el tiempo? ¿Cómo fue que lo hicieron? ¿Cómo fue que lo abandonaron? De repente ya no les eran útiles esos, ¿no? esos relojes. Entonces, ¿qué suplantó esa medición del tiempo? ¿Qué instrumentos suplantaron la medición del tiempo en base a esas estructuras circulares? Esto desapareció en el año 4600 a.C., alrededor de esos años. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué desaparecen? ¿O cambió de poder? ¿O un cambio de poder? Ese es el misterio de esas estructuras circulares. No se sabe qué pasó. Y justamente aquí está, en Chequia, ¿no? Sabemos que esa tradición apareció en Alemania, en Eslovaquia, en Polonia, ¿no? Y su centro estaba ahí, en la zona de Chequia. Ahí está, en la zona de Chequia. Como puedes ver, hay hay cadenas montañosas que rodean las fronteras del país de Chequia. Ahí está. Bueno, bueno, bueno.
Quizás algún día resuelvan el misterio, pero por mientras, agrégate, suscríbete y comparte aquí a nuestras redes de Radio Política, hazlo viral, no te olvides, la verdad está a la vista y nos vemos, pues. Saludos a todos ustedes. Muchas gracias.